Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El saludo habitual para el horario en el cual nuestros seguidores accedan a este contenido de una nueva sumada del PDA, esta vez para tratar el tema del momento a nivel internacional en el turismo, la elección de secretario general de ONU Turismo que se va a realizar en el próximo mes de mayo en Madrid cuando se reúna el Consejo Ejecutivo y deba elegir a su candidato para que la asamblea a realizarse en noviembre en Riad, Arabia Saudita, lo ratifique o no. De eso vamos a hablar en esta jornada con nuestro querido amigo en Santiago de Chile, don Eugenio Yunis, que vaya si tiene su historia dentro de la Organización Mundial del Turismo, ocupando diversos cargos, inclusive el más representativo. Ahora les vamos a dar después, cuando los saludemos y le demos la primera participación, vamos a hacer una breve introducción de la historia, digamos, profesional de Eugenio. También está Ramón Di Sequilla en Madrid, que además de corresponsal y columnista del Portal de América y de PDA Magazine, tuvo una también dilatada trayectoria, pero en el rubro de miembros afiliados dentro de la Organización Mundial del Turismo. Y digo bien, Organización Mundial del Turismo, todavía se llamaba así, no le habían cambiado el nombre, en representación de Uruguay. Los saludo a ambos. Primero, a Eugenio en Santiago de Chile. Buenos días, Eugenio. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Muchas gracias, Sergio Antonio. Un gusto poder colaborar con PDA y expresar algunas ideas u opiniones. Muy bien. Buenos días y buenos días a todos. Ramón dice aquí ya en Madrid. Buenos días. Muy buenos días a todos, una gran alegría de verlo a Eugenio, que hacía unos cuanto tiempo que no nos veíamos. Yo tengo un lindísimo recuerdo de Eugenio cuando yo estaba en la comisión que teníamos que armar la categorización hotelera en Uruguay y teníamos, nos saboteaban por todos lados. Recurría a Eugenio en Santiago de Chile y nos dio una cátedra de cómo había que hacer una categorización. Vino al Uruguay, nos ayudó en todo, de una forma totalmente desinteresada, o sea que ese fue el inicio de nuestra relación que realmente demostró su generosidad, aparte de su conocimiento. Es un privilegio contar con él. En 1982, Eugenio se traslada a Madrid para desempeñarse como jefe regional para América y Europa y posteriormente como director adjunto de cooperación técnica en la Organización Mundial del Turismo. Entre 1990 y 1994, ahí fue cuando lo conocimos, fue director nacional de turismo cuando la Dirección Nacional de Turismo en Chile tenía rango ministerial. O mejor dicho, era en la práctica el Ministerio de Turismo de Chile, cargo desde el cual inicia la formulación de planes maestros para el desarrollo del turismo en varias regiones del país, promueve la profesionalización del sector, logra duplicar la llegada de turistas extranjeros a Chile en 4 años. A partir de 1997 regresa a la Organización Mundial del Turismo en Madrid, ahora como director de Desarrollo Sostenible, para impulsar todos los programas de sustentabilidad del turismo. En 2007 es promovido a director general del programa de trabajo y entre 2009 y 2010 actuó como secretario general adjunto suplente. Nada menos. ¿Cómo te encuentras en esta calma, a esta altura de tu vida? ¿Cómo te encuentra esta nueva elección de secretario general de ONU Turismo, Eugenio? Bueno, muchas gracias, Sergio, nuevamente. Pues me encuentra en muy buenas condiciones.
porque creo tener por un lado la experiencia que tú señalaste, pero sobre todo la independencia, porque yo dejé la organización, jubilé de la organización en febrero del 2010, fíjate, o sea, ya 15 años, y desde entonces pues no he tenido eh, ninguna vinculación, salvo una que haré la excepción en un momento, pero ninguna vinculación remunerada con la OMT. Ya he visto pasar 2 secretarios generales después de que yo me jubilé, y mantengo un gran cariño por la organización porque dediqué más de 20 años de mi vida profesional a trabajar allí. La conozco bien por todos sus lados porque, como tú señalaste, he estado en varios cargos allí, pero tengo, creo, en este momento la suficiente independencia para opinar sobre el tema que vamos a tratar hoy día, que es la elección de un nuevo secretario general. eh, y por eso me encuentro muy cómodo, no tengo absolutamente ningún interés personal, sino más bien un interés por que el turismo en el mundo se desarrolle bien, y porque la Organización Mundial del Turismo, o ONU Turismo, como se ha dado en llamar hoy en día, cumpla allí un rol importante de apoyo a los gobiernos y también al sector privado para que el desarrollo del turismo sea beneficioso y sostenible para todos. Justamente ese rol en el que proseguiste dentro de la Organización Mundial del Turismo es el que te ha caracterizado en tu vida y es el que vamos a hablar cuando llegue el momento, y es como integrante del Comité de Ética de la organización. Ramón, ante esta primera intervención de Eugenio, plantéanos a todos cuál es el escenario actual, en qué estamos en este momento. O sea, primero que quiero resaltar que lo que ha dicho Eugenio, nosotros lo compartimos, tenemos una total imparcialidad con este tema, no nos une ningún compromiso ni nada con ninguno de los candidatos, sí nos une una relación de muchos años con la OMT. Y esto mismo se lo dijimos a Gloria Guevara cuando le hicimos la entrevista hace unos 10 días, de que como desde el punto de vista humano le deseábamos la mejor de las suertes, como a todos los candidatos, pero eso no implicaba ningún tipo de apoyo a ninguno en especial. Dicho esto, es muy importante la reunión de hoy porque los tres podemos aportar información neutra, libre, sobre un tema que medio se ha enturbiado en los últimos tiempos. La elección de un secretario general de un organismo de Naciones Unidas normalmente son cosas desabridas, que apenas tienen repercusión en la prensa, que solamente los que están muy involucrados se enteran. Son protocolares. Sí, pero en esta no. Esta realmente, no solo en la prensa especializada, en parte de la prensa especializada, porque hay prensa especializada que ni le ha dado la menor cobertura a esto. Pero prensa especializada involucrada en este tema, como es Turbo News, y eso ha sido tomado por la prensa generalista española, no sé en los otros países, han puesto sobre el tapete una elección como algo controvertido, sobre todo con toda una serie de calificativos sobre uno de los candidatos, sobre dos de los candidatos. Un candidato para decir que es malo, que es el caso del actual secretario general, y una candidata para decir que es muy buena, en el caso de Gloria Guevara. Y el resto de los candidatos, salvo el griego, que ya ha demostrado su apoyo total a Gloria Guevara, o sea, no sé si retirará la candidatura, y el resto
un poco sean como teloneros, con el mayor respeto a ellos y su capacidad, que quizá cualquiera de ellos tiene capacidad para ser secretario general, pero no están en las quinielas, como decimos acá, de esta elección. Y creo que a partir de esto, bueno, tenemos que contar cada uno lo que vamos sabiendo, lo que nos enteramos, porque por nuestra posición nos llaman, nos cuentan, a veces desinteresadamente y a veces interesadamente para que nosotros lo difundamos. Pero toda información que recibimos la rechequeamos, y no pasamos información que no sea realmente contrastada y consultada a quien afecta. Suscribo totalmente lo que acaba de decir Ramón. Esa es nuestra posición. Y antes de darle nuevamente la palabra a Eugenio, queremos hacer dos precisiones. Una, que en esta sumada había un cuarto integrante, Antonio Santos del Valle, presidente del Tourism Society Think Tank, consultor, ex miembro de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo mucho tiempo, o sea, también una figura calificada para tratar estos temas. Lamentablemente, hoy temprano nos comunicó que desistía de participar, sus razones tendrá. Lo lamentamos porque iba a agregar un ángulo de la opinión seguramente con algunos toques de diferencia con lo que nosotros podemos establecer hoy. Y lo otro es la columna que publicamos ayer en el Portal de América con una bajada que dice: cuanto más piedras me arrojéis, más alto será mi pedestal de gloria, citando a un autor flamenco, poniendo eso quizás imaginariamente en la boca de Zurab Pololikashvili, y preguntándonos en el título cuál es la causa porque la práctica de acoso y derribo a Pololikashvili aún no ha logrado su objetivo. Entonces, nos preguntamos en esa columna que se ha hablado hasta el hartazgo de toda la implicancia que tiene con la corrupción aparentemente real que hay en el gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, pero hasta el momento nadie ha presentado una prueba real. Y lo más, creo, señalado de este artículo de ayer es la respuesta que nos dieron en varios ámbitos jurídicos, pero fundamentalmente en el de la propia organización, que sale la perfecta comprensión de que no hubo ni gallos en medias noches, ni cosas raras con la aprobación de la nominación para un tercer mandato, porque no hay ningún impedimento legal. Se explica perfectamente en la columna la respuesta que nos dieron desde el ámbito jurídico de la organización. La recomendamos porque es bastante aclaratoria. Ahora sí, entonces, hay algo que no se puede negar, es el perfil de, como bien decía Ramón, y nosotros lo decíamos en la columna, de los dos participantes de este cabeza a cabeza que se va a dar el mes que viene entre Zurab Pololikashvili y la mexicana Gloria Guevara. Gloria Guevara, ya sabemos el lobby que está haciendo con unos resultados de un marketing espectacular, con el apoyo del empresariado europeo, y con una muy bien cuidada, digamos, carrera hacia la elección. Hubo una información que nos preocupó ayer. Supimos que en la reunión que actualmente se está desarrollando en Zambia, perdón, en Zambia era, ¿no, Ramón? Señor. En la delegación mexicana
estaba integrándola el ex ministro de Turismo de Kenia, Balala, quien en 2023 fuese arrestado por actos de corrupción, que luego no fueron confirmados, fue liberado, pero Ramón me confirmaba hace un rato que si bien integraba la delegación, no viajó a esta reunión. Y por otro lado está el actual secretario general, muy cuestionado, con una propaganda adversa que señalaba Ramón hace un rato desde distintos ángulos, pero es el caballo del comisario, ¿no? Como se dice vulgarmente en el pueblo, y está jugando su partido. Pero haciendo abstracción de eso, vayamos a el pensamiento de Eugenio como observador calificado de cómo se llega a esta instancia. Adelante, Eugenio. Bueno, gracias. Mira, yo la verdad es que no conozco, aparte de conocer muy poco, porque tuve, creo que un encuentro personal breve en un pasillo, en Buenos Aires concretamente, con el actual secretario general cuando recién había asumido y quería pues saludarlo, transmitirle mis ideas, pero no pudo recibirme, yo creo que no más de un minuto mi encuentro con él, entonces puedo decir que la verdad es que no lo conozco, como tampoco conozco a los otros candidatos, salvo por su currículum. Y quisiera suponer que todos ellos están calificados para ocupar este cargo importante en el turismo mundial. Sin embargo, y a pesar de que, como tú has bien señalado, jurídicamente sí es posible que se reelija por un tercer periodo al actual secretario general, yo creo que cuando en el año 2005, hace 20 años, la Asamblea General decidió que no podían ser más de 2 periodos, el espíritu ese se mantiene. Todos sabemos, esa decisión fue adoptada y yo estaba en la OMT en la época, creo que me tocó ser secretario de la Asamblea en esa oportunidad, fue unánime, esa decisión fue unánime. El espíritu es que haya renovación en los altos cargos. ¿Me permites una breve interrupción, Eugenio? Eso quedó claro que fue contundente el rechazo en esa oportunidad, pero la pregunta es, ¿por qué 20 años después no se logran los 70 y pico de adhesiones más? O sea, solamente hay 32. Voy a eso. Si tú miras todos los cambios a los estatutos de la organización, todos ellos deben ser ratificados por los gobiernos posteriormente. Creo que ninguno de ellos ha estado 100% ratificado, porque así es la política internacional, porque cambia el ministro, cambia el gobierno, esto queda archivado por ahí, nadie somete al respectivo Congreso Nacional o a las instancias que corresponda, que hay decisiones que hay que ratificar. Entonces, esto yo te podría apostar que pueden pasar otros 20 años y esta reforma al estatuto de la OMT va a seguir pendiente. Pero porque es una falta de garantía. Así es la historia, y tú miras prácticamente cualquier otra decisión adoptada por la Asamblea General que requiere ratificación posterior y están ahí pendientes de aprobación. Entonces, ese no es que los gobiernos hayan cambiado de opinión en estos 20 años. Imagínate cuántos gobiernos han pasado en los Estados miembros, cuántos ministros de turismo han cambiado.
Y estas cosas van quedando porque la OMT para los gobiernos no es una prioridad. Tienen 20.000 otros proyectos de ley en muchos ámbitos, incluido también en el turismo, que les son más importantes. Entonces, yo lo que rescato es el espíritu de no perenizar en los cargos directivos a la misma persona. Y esto se puede ver si tú miras cuál es la situación en otras agencias de Naciones Unidas, empezando por las Naciones Unidas mismas, está la renovación de cargos directivo máximo, está siempre limitada a 2 periodos. Esto es así en Naciones Unidas, donde el secretario general, el actual Antonio Guterres, no puede presentarse a un 3er periodo. En la Organización Mundial de la Salud, 2 periodos. En la FAO, 2 periodos. En la Organización Marítima Internacional, 2 periodos. En la Organización Mundial del Comercio, 2 periodos. En la OIT, 2 periodos. En la UNESCO, 2 periodos, por lo menos desde 1999, que es la última vez que hubo un secretario general por 3 periodos, que fue Federico Mayor Zaragoza, y justamente después de ese 3er periodo, al finalizar, se decidió que no podía permanecer más de 2 periodos. Entonces, el espíritu general es que haya una renovación en los cargos, porque traen ideas nuevas, porque no es bueno monopolizar una institución por tantos años. Entonces, yo creo que más que el tema jurídico, legal, de que sí es posible que el actual secretario general se presente como candidato, sí, es posible, pero no es lo recomendable ni está en el espíritu del sistema de Naciones Unidas en general, e incluso yo diría que en la mayoría de los países democráticos, también es buena y es practicada en el límite de 2 periodos en el cargo de presidente de la República. Ese es mi argumento principal respecto de esta elección. Creo que no es recomendable que haya un secretario general, este o cualquier otro, que permanezca por un periodo tan largo a cargo de la organización. Muy bien, clarísimo el concepto. Ramón. Bueno, ya ha sido Eugenio lo suficientemente claro y transparente para explicar la posición. Yo lo veo desde otro ángulo. Cuando yo sabía y conocía, inclusive lo he mencionado en varias notas mías, que existía toda una campaña interna dentro de la OMT y de ex secretarios generales que estaban enfrentados al actual secretario general. Eso pasa en todos lados y no me voy a meter porque no tengo elemento de juicio para decir quién tiene la razón o quién no la tiene. Pero me preocupó cuando salta hace un año prácticamente el gran escándalo de la presunta corrupción del gobierno español, que ha saltado por tipo bomba de racimo por todos lados, afectando al gobierno, a su partido político, el Partido Socialista Obrero Español, inclusive a la misma familia del presidente del gobierno, en la persona de su mujer y de su hermano, por distintas causas, pero hay todo un halo de una presunta corrupción que ustedes, claro, desde afuera quizá no lo vivan en el día a día, pero acá no hay noticioso que prenda que no se habla de ese tema. Y en determinado momento eso empezó a salpicar a la OMT. Y eso fue lo que a mí me preocupó, que un tema de corrupción de un país salpique al turismo como institución. Yo no juzgo la figura del secretario general en lo personal, cada uno hace lo que quiere y toma el camino que quiere. Pero que una institución que representa al turismo a nivel internacional, a la cual quiero mucho, me preocupa que se salpique con un tema de corrupción interna. Y eso fue tomado muy fuertemente por varios medios de comunicación de España. Pero ahí aparecieron 2 noticias, dentro de las muchas que aparecieron, que yo sabía que no eran ciertas.
Entonces, cuando uno escucha algo que sabe que no es cierto, porque lo conoce, se pone a pensar, y las otras que no conozco a lo mejor tampoco son ciertas. Las dos que no son ciertas son, inclusive yo dediqué una nota bastante extensa, que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, a instancias de su mujer, le había regalado la sede de la OMT en Madrid. No nos vamos a profundizar en eso, pero eso no es cierto, eso es un proceso que arranca en 1974, inclusive con Franco, que es el primero que reconoce a la OMT. Después interviene Juan Carlos Está en la I. columna, está aclarado en la columna de ayer, hay una referencia y un link a esa columna. A esa nota, digo. Interviene Juan Carlos I, interviene Adolfo Suárez, interviene Mariano Rajoy. Después, en un momento, ya en el gobierno Pedro Sánchez, levanta la adjudicación del cambio de sede. O sea, todos los que conocemos el edificio de la OMT sabemos que no es un edificio apto para edificio que le ha quedado chico, que no se pueden hacer reuniones en él, porque inclusive en la cesión de ese edificio por parte del gobierno de España, tomaba conciencia que no se podían hacer reuniones y se obligaba al gobierno español a facilitar espacios grandes para hacer reuniones. El otro tema que sé que no es cierto es que se dijo, y fue muy repetido, que Era Europa era la única empresa privada que participaba de la Asamblea General en San Petersburgo. Porque hay hoy ha estallado acá el tema de Air Europa, porque se han interceptado mensajes en los cuales denuncian que el que era ministro de Transportes en ese momento había tenido unas prebendas económicas para facilitar eso. Pero no vamos a juzgar eso. Lo que sí es que decir que la única empresa privada que estaba en San Petersburgo y por invitación del secretario general es mentira, porque habíamos 200 empresas privadas en San Petersburgo, todos miembros afiliados. Si bien en ese momento era Europa, y creo, no sé si lo es en este momento, no era miembro afiliado, pero había otras empresas también, que nada que ver, que no eran miembros afiliados, pero era libre su participación. Entonces, esas dos cosas me causaron poner una lupa. No me ha gustado que el secretario general no haya aclarado todas esas cosas, pero bueno, cada uno tiene su manejo mediático como uno quiere, ¿no? Y en las últimas horas realmente me ha preocupado que información de que el ex presidente del gobierno, Zapatero, estaría haciendo lobby a favor de el actual secretario general. No sé si es Sí, cierto. eso, no, aparentemente sí es cierto, yo lo manejo también en la columna publicada ayer. También digo que no sería de pronto tan necesario por la propia interconexión que tiene desde su primera aparición. Se cortó Ramón, me parece. No, no. Estás ahí. Desde su primera aparición en Chengdu, cuando lo nombran en China, tiene una gran conexión con el gigante asiático que, como sabemos, tiene mucha ascendencia sobre los países africanos que tienen el voto dentro del Consejo Ejecutivo y es una jugada muy importante. Yo no sé si Rodríguez Zapatero lo ayuda a Polo Licavili porque en cuanto a prestigio no creo que sea muy conveniente su aparición, pero bueno, esos son temas aparte. Volvamos a lo que es en sí esta instancia de la elección. Como observador calificado, Eugenio, ¿cómo has visto el desarrollo de la organización en estos últimos años? ¿Qué te supone la creación de sedes satélites como por ejemplo la de Río de Janeiro? ¿Qué te supone todo digamos,
interés de Pololikashvili por la promoción de determinados lugares del globo. En fin, ¿cómo ves esa actuación en general? Mira, la verdad es que yo creo, sospecho, no tengo evidencia al respecto, pero sospecho que son gestos más bien políticos que de lograr mayor eficiencia o lograr un mayor alcance en la labor que realiza la organización. Porque la verdad es que esto de tener sedes regionales ya se intentó con el primer secretario general en los años 70 y se desechó a comienzos de los 80, cuando yo estuve por primera vez en la OMT, porque se vio que sí había una sede regional en Lima para América del Sur o América Latina, no recuerdo bien. Había otra, no sé en qué otro lugar en Europa y otra en Senegal, creo. En fin, habían llamadas sedes regionales, pero que no tenían absolutamente ningún presupuesto. Ya el presupuesto de la OMT en la sede central es un presupuesto limitado. Entonces, ponerse a establecer sedes regionales, que entiendo que en América Latina ya hay 3 que ha designado el actual secretario general. O sea, está Brasil, creo que hay una, no sé si en Montevideo o en Buenos Aires, hay una tercera en República Dominicana. Entonces uno dice, ¿cuál es la sede realmente? La de Montevideo es la sede del Observatorio de Derecho. Ya, entonces no es una sede, pero igual, si tú no tienes recursos ni siquiera para operar bien al nivel central, establecer sedes, a mi juicio, no tiene mucho sentido y es por eso que esta idea inicial de los años 70 y 80 se revirtió y se crearon los directores regionales, que yo fui uno de ellos, que operan desde Madrid, están en permanente contacto con las regiones, hoy día con la facilidad de las comunicaciones, además, esto facilita aún más la tarea de estos directores regionales y que están cumpliendo esa doble función de estar sabiendo lo que pasa y las necesidades de cada Estado miembro en su respectiva región, pero están en la sede sabiendo lo que hacen los distintos departamentos técnicos. Por lo tanto, yo la verdad es que eso lo encuentro más bien un gesto político, no sé, no quiero calificar si es con fines electorales o qué, pero yo creo que es un esfuerzo vano que no va a llevar a una mayor efectividad en las tareas de la organización. Esa es mi opinión respecto de ese punto en concreto. Y lo otro que quisiera agregar, no sé cuánto más tiempo. Dale, tenemos tiempo. Yo diría, ¿por qué reelegir al actual secretario general? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su tarea central, inconclusa, que merecería un tercer periodo? Y la verdad es que me cuesta encontrar esa justificación, aunque jurídicamente se pueda, ya tratamos ese tema, pero si uno mira a los 6, creo que han sido 6 secretarios generales anteriores, todos fueron dejando un legado muy claro. Primero con el sistema estadística del turismo, que fue el primer secretario general que dedicó grandes esfuerzos al tema estadístico, porque antes de la OMT no habían estadísticas claras ni estadísticas equivalentes en todos los países sobre la performance del turismo. No se ha Después, mejorado eso.
Yo creo que se ha ido mejorando, que quedan puntos pendientes sin lugar a duda, porque hay nuevas variables que habría que tomar en cuenta, pero ese fue un primer legado del primer secretario general. Después vinieron esfuerzos sobre la cuenta satélite del turismo, que fue un trabajo enorme que se realizó con la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, etc. El periodo que yo estuve, yo puedo rescatar todo el tema de la sostenibilidad del turismo, que hoy día ya es una obligación. En ese momento fuimos pioneros. Estuvo el Código Mundial de Ética, las iniciativas sobre turismo y pobreza, el propio esfuerzo de afiliarse a Naciones Unidas como agencia asociada de Naciones Unidas, que también fue un trabajo de por lo menos 3 o 4 años que se logró y se afilió la OMT a las Naciones Unidas, etc. Y yo en este periodo de 8 años, que lleva o 7 años y algunos meses, yo quisiera saber cuál es el legado, cuál es la gran tarea que hay que continuar con el actual secretario general, y me cuesta encontrarla. Obviamente que no estoy al tanto de todo lo que se está haciendo, pero las cosas que veo en las noticias de la OMT que recibo, pues, no sé, el concurso por acá, el premio por allá, la creación de estas sedes regionales que ya creo que no tienen mucha efectividad, o la designación de embajadores de la OMT, que no sé qué rol cumplen, que son la mayoría de ellos futbolistas. Entonces yo digo, a ver, ¿qué justifica o qué argumento fuerte hay para otorgar un tercer periodo? No digo que sea legado, pero a la vez te lo pregunto, ¿qué piensas tú de la reafirmación del Comité de Ética y de la instalación del código y el Código de Protección al Turista, ¿no? Es decir, que fueron dos elementos que se han trabajado mucho en este periodo. Pues el código ético ya incluía todos esos temas y fue un trabajo de largos años, como también otro tema que también quedó, sobre todo del penúltimo secretario general, el tema del turismo accesible. Son todos temas que vienen de mucho antes. El Código de Protección al Turista es una especie de apéndice del Código Ético Mundial. Pero bueno, si tú lo quieres poner como un No legado. es que te lo pregunto porque por la información que incluso hemos difundido nosotros, porque tuvo participación en los dos un columnista nuestro, amigo nuestro asesor legal, Julio Facal, está pendiente incluso la ratificación de los países por el Código de Ética y por el de protección al turista también, ¿no? Claro, claro, es lo mismo que pasa con la reforma del estatuto. Son temas que van a quedar, yo los daría por aprobados cuando la Asamblea General los aprueba. Lamentablemente hay este procedimiento de todo el sistema de Naciones Unidas, que esto tiene que ser ratificado por los gobiernos, pero en el ámbito del turismo, que lamentablemente no es prioritario para los gobiernos, para la mayoría, la gran mayoría de los gobiernos, el tema turismo no es prioritario, y eso, de eso siempre nos hemos quejado tú y yo. Eh, entonces, así como el código ético todavía no es ratificado, tampoco es ratificada la reforma de los estatutos, pero eso no los invalida, no los invalida. Ramón, habría que hacer que una reforma, una intervención externa de la Organización Mundial del Turismo. Mejor dicho, hemos hablado todo el tiempo de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, no hemos mencionado ONU Turismo, que es el nombre actual de la organización. Hay un rechazo natural, ¿no?, a esa denominación. Sí, después de varias décadas de nombrar a una persona por un nombre, que después venga con otro nombre es difícil. Pero me gustaría hacer un par de reflexiones, una reflexión sobre lo que hemos estado hablando.
Yo no sé si hay un legado del actual secretario general y creo que ninguno lo sabemos. Pueden ser dos causas. Una, porque no hay legado, y la otra, porque no lo ha sabido decir. Realmente el tema comunicación en los últimos tiempos Es de, espantoso. de la OMT es lamentable. Y cómo han manejado todo este periodo de toda esta salpicada de acusaciones ha sido, desde el punto de vista mediático, ha sido lamentable. Pero vayamos al otro lado, al otro candidato que tiene posibilidades realmente, que es Gloria Guevara. Que tampoco voy a opinar sobre ella, pero hay un tema que me preocupa. Yo le he planteado, inclusive en la entrevista, que mi preocupación más grande era sobre miembros afiliados, que ella por pertenecer, haber pertenecido a la WTTC y pertenecer de corazón a eso, ponía en un riesgo a que los miembros afiliados fueran dejados de lado por una representación del sector privado ajena a la institución. Y ella me transmitió que me quedara tranquilo. Sergio Antonio estaba muy contento, decía que yo iba a dormir tranquilo. Quizá esa noche dormí tranquilo, pero ya al día siguiente me empecé a volver a preocupar. Eh, Hay una nota que está circulando, no sé si son 200 o 500 empresarios que apoyan a Gloria Guevara, con lo cual mi reflexión es la siguiente: un secretario general y la OMT representa países, no representa empresarios. Y con un agravante, que esos empresarios, yo estuve viendo un poquito a la lista de empresarios, casi ninguno, muy poquitos son miembros afiliados. O sea, hay un grupo de 200 o 500 empresarios que quieren que Gloria Guevara sea secretario general de la OMT. O sea que están preocupados por la OMT. Pero si estuvieran tan preocupados, ¿por qué no se han hecho miembro afiliado? No sé, cada uno actúa como quiere. Esas son las 12 pequeñas cosas que me dan vuelta en la cabeza, sin poner en tela de juicio de ninguna de las candidaturas, ¿no? Muy bien. Vamos redondeando entonces, Eugenio, agradeciéndote tu participación como siempre cada vez que te convocamos. Contamos con el privilegio de que nos acompañes y te dejamos estos minutos antes del cierre para tu reflexión final, tu mensaje, lo que quieras. Bueno, yo agradecerte nuevamente para expresar mi opinión. Eh, yo al que no conozco nada, porque Gloria Guevara ha tenido una connotación pública internacional, aunque no la conozco personalmente, pero me pregunto, no sé si ustedes lo conocen, al exministro de Turismo de Grecia, que está de candidato y que Grecia es sin lugar a dudas un gran país turístico y yo creo que eso podría ser un muy buen aporte para el turismo mundial, pero no sé si ustedes lo conocen, yo no lo conozco personalmente. También hay un candidato, entiendo, exministro de Turismo de Túnez, que es otro país turístico importante, pero ojalá que los Estados miembros en el Consejo Ejecutivo primero y luego en la Asamblea General puedan actuar con la mayor ecuanimidad y objetividad posible por el bien de la OMT y por el bien del turismo mundial y elijan a la persona más adecuada para este nuevo periodo, más que guiarse por pequeños favores que le haya hecho una u otra persona o presiones políticas que puedan recibir. Yo creo que lo ideal sería una decisión lo más objetiva posible y examinando bien a los, y cuando digo examinando bien, no solo en su currículum, sino que cuando los candidatos se enfrentan al Consejo Ejecutivo, ellos tienen que hacer una presentación verbal y los miembros del Consejo le pueden hacer preguntas, que es literalmente como un examen de grado en una universidad. Entonces, eso es lo que yo deseo, que haya realmente un buen debate
un buen examen a los candidatos y se elija a la persona más adecuada y más necesaria para el momento actual. Eso podría yo decir para concluir. Muchas gracias. Eso que acabas de decir, Eugenio, es políticamente correcto. Es lo que todos desearíamos, que se elija al mejor. En la práctica, en los últimos tiempos nos estamos curando de espanto y estamos viendo que la cosa viene por otro lado. O sea, la fiel certificación de eso es lo que pasa con los candidatos. Hay tres que yo no recuerdo los nombres, es decir, no se han manifestado, no han hecho absolutamente nada. No sé para qué diablos se han presentado. Creo que hay una mujer de Emiratos Árabes, está el ministro tunecino que tú dices, y hay otro más que no me acuerdo de dónde es. Los tres que han aparecido en las noticias han sido evidentemente el actual secretario Zurab Pololikashvili, Gloria Guevara como la gran opositora y Harry Theoharis, el ministro griego, el ex ministro griego, del cual todo el mundo habla bien, o sea, al parecer no tiene nada en contra, pero no ha tenido una campaña, digamos, notoria. Entonces, si no ha aparecido esa campaña notoria, podemos pensar de que o no hay demasiado interés o no hay demasiada fuerza como para poder haber trascendido en esta previa. Entonces, todo indica que va a haber ese final cabeza a cabeza y vamos a ver que el nuevo, o mejor dicho, el próximo secretario general de ONU Turismo va a ser alguien que lo haga por tercera vez, conocido por todos más en sus defectos que en sus virtudes, y Gloria Guevara, que nadie puede negar su expertise en el tema, es decir, ha sido ministra de Turismo, ha sido directora ejecutiva de la WTTC, ha asesorado al Ministerio de Arabia Saudita por años, a tal punto que en la entrevista le preguntábamos si ella llegaba desde Ciudad de México o desde Riad en mayo a Madrid, y se encargó de aclarar que no, que ella venía con el aval del gobierno mexicano y la recomendación personal de la presidenta Sheinbaum. En fin, eso es lo que nos vamos a encontrar el mes que viene. Quizás dé para alguna otra instancia que podamos debatir alguna cosa si aparecen nuevas novedades, valga la redundancia. Ramón, el cierre tuyo. Bueno, aparte del gran placer de compartir estos minutos con Eugenio, Eugenio ha puesto lo que yo creo que era nuestra intención primera sobre la mesa: tranquilidad, paz, ver las cosas de una forma objetiva y hacer un llamado a todos los actores de esta elección, que lo importante es la Organización Mundial del Turismo, no las ambiciones personales ni las broncas personales. Bajemos un poco el nivel de discusión, los ataques personales de un lado y de otro no son buenos, y acá lo importante es lo que queremos a la organización, es que se haya un proceso transparente y que esos ministros que van a tomar examen al futuro ganador tengan la suficiente independencia de criterio y frialdad para medirlo, y que a su buen saber y entender nos brinden el mejor secretario general para el próximo periodo. Bien, Ramón, estamos hablando de turismo y para este cierre me reservé justamente hablar de lo que para nosotros es el turismo, y el mejor ejemplo lo tenemos en el relacionamiento justamente con el invitado de hoy, que más que invitado es parte de nuestro equipo, porque incluso hasta figura
cuando uno entra tanto al portal de América como a la página de la consultora, están todos sus datos. Incluso hoy me lo hacías notar, Ramón, Inteligencia Artificial te contestó citándonos cuando fuiste a buscar las referencias de los intervinientes de hoy en esta sumada. Pero es bueno saber de que yo a Eugenio lo conocí cuando justamente en el periodo del 90-94, creo que fue en el 93 que fui yo, como secretario ejecutivo de la Cámara de Turismo, me recibió de la mejor forma que puede recibir un responsable del turismo de un país a una Cámara de Turismo de un país hermano, como es en el caso de Uruguay con Chile. Lo recuerdo en una gran mesa con, no sé, una convocatoria espectacular. Eran más de 250 personas en el Kempinski. Eugenio sentado al lado mío, o mejor dicho, yo sentado al lado de él, dando la charla de promoción de Uruguay. Y a partir de ahí fueron idas y venidas a Chile, tanto de él como mías, en las que fuimos reforzando esa mancomunión que tenemos, ese amor que tenemos por el turismo. Vino varias veces a dar charlas sugeridas por mí desde el CIPETUR o por mí desde el Portal de América. Y recuerdo una de mis anhelos, de que en Uruguay exista una entidad superior a todas las que se conocen, como la que tuvo el honor y la sabiduría de manejar desde sus primeros pasos, como es la FEDESUR de Chile, en el cargo de vicepresidente ejecutivo. Lo trajeron de España, justamente. FEDETUR, FEDESUR es la actual. FEDETUR, sí, gracias por la corrección. Con aquel equipo maravilloso. Y me acuerdo que un día hicimos una videoconferencia con algunos protagonistas de primera línea de Uruguay, a los cuales yo había tratado de venderles la idea de hacer algo parecido acá. Eugenio nos dio lo recordaba cuando vos dijiste hace un rato, Ramón, de que en poco rato resumió todo lo que quería saber. Bueno, nos dijo lo mismo, me acuerdo en una videoconferencia que hicimos desde el aeropuerto de Carrasco, y cuando la cosa pasó a responsabilidad de esos directivos, murió como mueren tantas ideas. Pero de parte de Eugenio siempre tuvimos la correspondencia, así que te lo agradecemos, y eso es el turismo, eso es la sana intención que hay entre los hombres que amamos esta profesión o este ámbito, Eugenio. Bueno, muchas gracias, Sergio Antonio, y ha sido un gusto contribuir una vez más contigo en el importante rol que juegas, sobre todo para el mundo latinoamericano a través del Portal de América, y tu continua y permanente dedicación a informar y a ser también muy objetivo en todas tus actividades periodísticas. Un abrazo grande. Y gracias, Ramón. Gracias, Eugenio. Gracias, Ramón. Nos seguimos viendo. Esto fue un capítulo más de las sumadas del Portal de América.